¿Eres empresario, emprendedor o comerciante? Bienvenido a este espacio en donde hablaremos de empresa, derecho y lo mejor de cómo forjar nuestro destino. Empecemos definiendo un poco, solo para establecer una base conceptual, algunas diferencias entre comerciante, emprendedor y empresario. Podemos decir que el comerciante es aquel que realiza actos de comercio, compra, vende alguna mercancía y de aquí saca una utilidad. Después podríamos ubicar al emprendedor, el quien tiene en sus manos o en su cabeza una idea, la forja, la desarrolla y después se puede convertir esa idea en un negocio exitoso. Y finalmente pondríamos al empresario como esta persona que ya ha desarrollado o ya más bien se centra en generar el crecimiento de una empresa para obtener utilidades importantes, y podríamos decir que en esa escala que estamos preconcibiendo, pues el empresario es aquel que tiene al menos más ganancias o realiza actividades comerciales más fructíferas. Bajo un concepto técnico, pues si nos vamos al diccionario vamos a encontrar que el empresario es aquel que dirige, representa al menos la imagen de una empresa, aunque ya en el texto o en el contenido legal pues encontramos que no necesariamente es así. El representante legal no necesariamente es el dueño del negocio, y el dueño del negocio no necesariamente siempre es el que actúa, quien representa o quien es la imagen de la empresa. Luego, algo que aquí es importante es: tú que estás viendo este video, ¿en qué punto te encuentras? Es decir, la idea de platicar aquí es ir desarrollando algunos conceptos para crecer y llegar justamente al nivel de ser empresario. Ahora, ¿por qué? Porque es interesante el poder definir esto. Hay un libro, un autor que a mí me fascina, que es Fernando Savater, que tiene varios textos relacionados justamente con ética, con valores, y uno de ellos está escrito justamente relacionado con la actividad empresarial. Y hay unos conceptos que se me hacen sumamente interesantes porque él habla o él visualiza de cuál es la razón de ser un empresario. No hace mucho, justamente teniendo una charla con una amiga, me decía: ¿y por qué razón quieres ser empresario? ¿Por qué razón eres o dices que eres empresario? Y la verdad es una pregunta que en ese momento no pude contestarle. Sí me quedé con el signo de interrogación, y a partir de ahí se quedó la inquietud en mí. Me puse a estudiar, me documenté, y cuando leí a Fernando Savater encontré la respuesta, porque él básicamente habla del empresario en dos vertientes. Uno, como héroe, es decir, como esta persona que desarrolla una idea, que pasando del emprendedor, o él lo conceptúa en el mismo rango, pero que dice que va satisfaciendo necesidades. Actualmente el empresario es justamente el que provee empleo, el que genera que la economía se mueva y que al final del día, de manera directa e indirecta, va cubriendo estas necesidades. Pero también Fernando Savater habla que el empresario nos muestra aquella figura aspiracional, es decir, aquella ente o aquel punto de referencia en donde toda persona quiere llegar a ser por lo que representa. Pero además yo adicionaría que no podemos pensar en un empresario como un ente aspiracional en el que está carente de valores, en el que está carente de al menos una visión, una misión perfectamente definida y clara de hacia dónde va. No solamente él como persona, no solamente la empresa hacia dónde va, sino todo el conjunto que integra a su equipo de trabajo y que en su conglomerado o ya en su adaptación puede alcanzar grandes hazañas, y no solamente en el tema económico, sino también en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo también o en la modificación de valores a nivel social. Por ahora será todo. En los siguientes capítulos estaremos platicando más sobre estos temas. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, será muy grato escucharlos. Pueden enviarme un correo a hola@marcosgutierrez.mx, seguirme en mi Twitter, @marcos_marcosgtz, o bien en Instagram, en GutiérrezMTZ. Muchas gracias y hasta la próxima.